Esto es Charlas Líquidas, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados, como por ejemplo, esoterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas. Muy buenas noches, audiencia de Charlas Líquidas. ¿Cómo estén el día de hoy? En esta calurosa noche de marzo, que ya estamos a muy pocos días, de hecho, de recibir la primavera. Y así como estamos recibiendo la primavera, aunque todavía seguimos en invierno, aunque no se parezca, estamos también recibiendo la tercera temporada de Charlas Líquidas, ¿no? ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Tercer mes, tercera temporada. Yes. Todo se alinea, ¿no? La alineación perfecta de Dios. Pero quiero escucharlos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya nos extrañaba un poco el podcast. Ya se extrañó y se disfrutó la vacación. Pero estoy bien emocionada por ver qué nos depara esta temporada de Charlas Líquidas. Pues esperemos que depare cosas buenas, ¿no? Nada malo. Puro éxito para este podcast. Es más, de aquí nos vamos a la radio pública. Así es. Esa es la actitud. Y así como lo recibimos y les damos la bienvenida a esta tercera temporada, ¿no? De nuevo, ¿qué tema aquí es el que vamos a poner sobre la mesa para discutir? Un tema un poquito delicado, pero al mismo tiempo necesario, ¿ok? Así es, un tema muy... Digamos que últimamente debido a la pandemia también empezó a tener más visión por las condiciones en las que este tema, ¿no? se implementa. Y pues estamos hablando para nuestros queridos podescuchas ni más ni menos que de la violencia doméstica. Un tema que, claro, antes de la pandemia ya se estaba discutiendo la violencia y cómo podría evolucionar, ¿no? En el ámbito doméstico y cómo se presentaba, ¿no? Un tema muy dado por los colectivos feministas. Y ahora, bueno, pues vamos a tratar de abordarlo aquí con la seriedad que se nos caracteriza, tal vez no mucha, pero intentaremos hablarlo bien y analizarlo, ¿no? Profundamente. Así es, correcto y bueno, sobre todo necesario por ese segundo inconveniente de la pandemia, en donde parece que todos los elementos que rodean la violencia doméstica se potencian hasta en estas situaciones. Es aquí cuando les pregunto por qué creen que es así, por qué creen que estos casos van en aumento y a qué se debe principalmente, porque como bien dijo Omar, no es algo que haya nacido con esta situación sanitaria, es algo de antes, mucho antes históricamente hablando. Pero ¿qué es lo que trajo consigo la pandemia? Pues yo creo que la pandemia trajo consigo esta agudez de la situación, porque si bien la violencia doméstica existe regularmente, la violencia es una conducta que se aprende y se puede presentar en cualquier ámbito social, cultural, político, económico, pero creo que la cultura refuerza esto y los estereotipos en medios de comunicación también. Y la situación de la pandemia hace que todo sea como más intenso. Todos estamos más a los extremos de las sensaciones, de los sentimientos, de las emociones. Entonces, pues estos momentos que no tenemos ahora de respiro, de salir de lo que comúnmente vivimos, pues ha agudizado las cosas y ha llevado a
a mucha más violencia, ¿no? Y ya mencionaban como la violencia hacia la mujer, pero pues también hay maltrato infantil, maltrato hacia los ancianos, que al final es violencia intrafamiliar y son cosas muy, muy delicadas de hablar, ¿no? Cuando no vives dentro de una situación así, y también cuando vives dentro de una situación así. Sí, tienes como una barrera que digamos que te aleja o que te dificulta entender la situación específicamente. Y sí, yo creo que es mucho también de lo que caracteriza un núcleo familiar, porque si bien una institución familiar es de las primeras instituciones en las que una persona puede enfrentar pues su mundo y todo esto, donde se desarrolla, etcétera, es la forma en cómo se lleva cada familia se realiza de forma privada. O sea, cada quien educa a sus hijos como piensa que es la manera más correcta, y trata a cada uno de los miembros de su familia como, pues, al mismo tiempo cree que es correcto. Ahora bien, no creo que tengan, en casos de violencia doméstica, esos pensamientos de tratar a cada miembro de la familia con el mejor trato posible. Pero a mí me resulta un poco problemático hablar de esto, de vivir en un entorno de violencia doméstica, porque o se puede decir que, o sea, yo perfectamente les puedo preguntar, ¿ustedes han vivido un entorno de violencia doméstica? No tienen que responder sí o sí, pero aún así las personas que lo viven a diario, las personas que lo, pues sí, que lo sufren casi pues diario, tienen esta noción de que la violencia doméstica es ¿cómo decirlo? Como una anomalía de la sociedad, en el sentido de toda la carga de violencia que trae consigo. Pero aún así, en un entorno familiar cotidiano y normal, como lo que podríamos hallar en México, en cualquier clase social que encontremos, hay vestigios o algunas señales de que sí hay algún tipo de violencia entre parejas, a niños o ancianos, como bien lo dijo Vania, ¿no? Que difícilmente, si tú no eres el miembro que lo sufre, difícilmente puedes decir, pues mi familia vive normal, vive bien, pero no le estás preguntando directamente a ese miembro de la familia, ¿no?, que lo sufre. Claro, sí, en ocasiones, digamos, como ya lo mencionaban, la conformación de la familia, ¿no? De cómo se conforma, de si en un hogar se encuentran viviendo nada más padres e hijos, o hijo, o nada más una pareja, o digamos también están los abuelos, los tíos, etcétera. Es muy importante, ¿no? Y digamos, la estructura también en cuanto a las relaciones, llamémosle, pues sí, de poder, ¿no? O sea, quién es el jefa de familia, y cómo es que se dirige a los demás, ¿no? O sea, qué tanto impacto tiene en cuanto a los que conforman a la familia o a los que viven en el hogar, ¿no? Y es también estas posiciones, ¿no?, que tienen en la familia, de decir, pues tú eres el hijo o la hija y no tienes poca opinión en ciertos temas. También se va a presentar, ¿no?, en cuanto a que si algo lo dice la cabeza de la familia, se tiene que acatar porque es su palabra, ¿no? Porque es la persona que se encuentra, digamos, controlando todo este ámbito, ¿no?, doméstico, y al ser la cabeza, pues se le hace caso, no se le critica, ¿no?, en ocasiones por simplemente
ser la cabeza de la familia, ¿no? Algo que sin duda, obviamente, está cambiando un poco, ¿no? Sí, yo siento que esa figura, ¿Autoritaria? ajá, pero, o sea, como que las decisiones arbitrarias, sí, eso, como que las decisiones arbitrarias que tome, pues como dice Orab, ¿no? El miembro o la cabeza de la familia, es algo que se va reproduciendo, pues de forma, pues incuestionable, ¿no? O sea, cuando tienes esa necesidad de acatarla, porque si no, lo que te venga a resultar como castigo en esos momentos, ¿no? De no hacerle caso a tu padre o a tu madre o al cual sea el jefe de la familia, resulta mal para ti. Y yo creo que si bien como lo mencionaba antes, no me parece que todos vivan la violencia doméstica tal cual como el resto. Esa forma arbitraria de ejercer sobre los otros puede llegar a ser el mismo detonador de que más adelante los padres traten mal a sus los hijos traten mal a sus padres, ¿no? Entonces no, como que no le ves tanto salida a ese círculo vicioso de que las cosas se dicen porque yo lo digo. Y aunque al principio necesitas acatar porque eres un menor de edad, cuando eres mayor de edad, estás en la tercera edad, parece que te vuelven a tratar con esa misma lógica, ¿no? De no saber que tú también eres un ser humano con necesidades y un montón de cosas, pero te tienes que acatar a lo que te digan, y eso, pues, es violencia. Y es algo muy curioso de la estructura familiar como la conocemos, porque estas cabezas de familia que creen tener la verdad siempre va muy de la mano con otro que podría ser un gran tema en charlas líquidas, que es la invisibilización de los infantes. Muchas veces se cree que porque son más pequeños o no han experimentado muchas cosas no saben, y nosotros que somos más grandes pues tampoco sabemos un montón de cosas. Y aunque tengas la edad que tengas, por ejemplo, a veces mi mamá se pone a platicar con sus amigas y se enojan porque pues sus hijos hacen tonterías y así. Y a mi mamá le da mucha risa porque dice, pues son jóvenes, claro que son estúpidos y se van a equivocar. Si tú teniendo la edad que tienes te equivocas, ¿qué esperas de alguien de su edad? O sea, como que dale chance de que se equivoque y de que aprenda. Y muchas veces como que estas cabezas de familia no aceptan que pueden no tener la razón en realidad. Esta especie como de dominación de los adultos es curiosa. Qué gran tema, qué gran tema. Sí, está como para un futuro. A mí también me gustaría comentar la situación como de la normalización de la violencia, porque hay muchos tipos de violencia, ¿no? Está la violencia física y la violencia psicológica, que puede ir como desde un abuso verbal, coerción, aislamiento, privación, amenazas, humillación, frialdad afectiva. Como que hay montones de cosas como se pueden presentar, pero muchas veces no se le da el peso a las cosas como debería, y se van normalizando poco a poco y también se van agudizando estos problemas. Porque la primera vez, por ejemplo, nunca lo he experimentado, pero supongo que las parejas que han tenido violencia física como tal, pues no empiezan tan intenso, ¿no? Como que van poco a poco. Puede ser primero una cachetada, después ir subiendo, y esta
especie de arrepentimiento que se muestra después de ese tipo de agresiones, también es extraño cómo se aceptan o se perdonan cosas que se sienten físicamente y se disculpan con un perdón, no lo quise hacer, es que pues no sé, cualquier excusa que se tenga para actuar de esa forma. Claro, como que al momento, por eso digamos es un tema muy interesante, ¿no? Hablar de violencia doméstica, porque no es como cualquier otro tipo de violencia, ¿no? De sabes que te hicieron un daño físico, cualquier otra persona, un asaltante que te haya golpeado, etcétera, y sabes que hubo un daño físico que te hizo daño, y sabes que unas simples palabras no te van a pues hacer sentir mejor, ¿no? En ese momento. Pero al momento de ser de personas tan cercanas, digamos que prácticamente conoces de casi toda la vida, sino gran parte de tu vida, se hace tan extraño, ¿no? Porque como puedes decir que como alguien cercano, alguien que tú consideras que te quiere y te respeta, pero surgen estos problemas, uno pues no sabe, ¿no? O sea, cómo en ocasiones cómo sentirse, ¿no? De decir, está bien, te perdono, pero pues yo me sigo sintiendo mal, no sigo sintiendo secuelas de todos estos problemas, ¿no? Entonces, cuando hay este desprendimiento ya, digamos, de afectivo ante la persona, como que ya empiezas a notar que es una violencia como cualquier otra, ¿no? Y digamos que una violencia como cualquier otra también se presenta no solamente en este aspecto físico, sino también mental, ¿no? De decir cuando le dices a los niños o a cualquier otra persona, tú no eres capaz de hacer esto, no vas a poder, etcétera, etcétera. O en el aspecto económico, ¿no? Muchas veces vemos que dices, pues ya apunta a hacer esto o algo, o no sé, o voy a ver, o te voy a cortar no sé, te voy a recortar tu gasto, ¿no? De la quincena, semanal, mensual, no sé, dependiendo de cómo se dé en cada familia, pero te voy a recortar tu gasto, ¿no? Dices, no estás haciendo las cosas bien. Entonces también hay este impacto económico, ¿no? De que tú no tienes control sobre sobre los ingresos que tú tienes, y no tienes libertad de hacer lo que quieres, ¿no? Porque digamos en esta conformación de sociedad en la que estamos, necesitamos de dinero para hacer ciertos hobbies, disfrutar de cierto entretenimiento, ¿no? Que todo ser humano necesita, ¿no? Una distracción, y no solamente dedicarse, digamos, ya sea a los quehaceres del hogar o a estudiar, etcétera, dependiendo, ¿no? Del caso de cada quien. Y supongo que también va muy de la mano esto con cómo percibimos la idea de familia. Se nos vende como que la familia es algo que se tiene que querer y que te quieren sin importar qué. Entonces aceptas muchas cosas y estás dispuesto a muchas otras por la familia, cuando pues no tendría por qué aceptarse del todo. O sea, yo pienso que no porque sea tu familia tienes que quererlos o aceptarlos. O incluso como objetivo, ¿no? De la vida. O sea, en donde parece como si el último paso que debiera dar una persona es conformar una familia. Bueno, hoy en 2021 parece que ese objetivo ya está difuminando cada vez más, porque o no quieren tenerlas o simplemente viven en una relación de pareja, pero no intentan dejar como un patrimonio para sus descendientes, ¿no? Y eso pues es bien de cada uno decidir. Y de hecho, o sea, de nuevo retomando un tema de violencia doméstica, se me hace un problema que de nuevo tiene que la sociedad resolver una vez que estas personas ya pasadas por esta institución violenta
y al mismo tiempo privada por las paredes que erige una familia, tiene que resolver, ¿no? Una persona que probablemente vive violencia doméstica, como vive violencia en su mundo laboral o su entorno escolar. Entonces, ¿a dónde escapar? Esa es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Pero que parece que la sociedad no se da cuenta de que la violencia no solamente está en las calles o en las horas de la noche de la ciudad, sino que también es un trabajo que se tiene que hacer desde que uno nace. Y me parece bien curioso, ¿no? Porque salta de nuevo las estadísticas acerca de qué países sufren de violencia doméstica más que otros. Y claro, o sea, están en primer lugar los países latinoamericanos, pero como bien dice ahora, no puedes esperar el mismo tipo de violencia, porque hay que categorizar específicamente cómo es que se vive esa violencia doméstica en ese hogar en particular. Sí, hay que empezar a categorizar, ¿no? O sea, como bien dices, este tipo de violencia, cómo se da, ¿no? Porque no siempre es física, sino también mental. Pero a veces uno, al llamarse violencia doméstica, uno se queda así de, pues se arregla nada más yendo con un psicólogo a atender problemas, ¿no? Ya sea de estrés, etcétera, que se tenga, y por eso se descarga, ¿no? Quien sea ahí en su hogar. Sino que cómo esto también podría afectar, digamos, en cuanto a la sociedad, ¿no? Porque por eso también ha sido tan invisibilizado a lo largo de la historia, ¿no? No se había presentado como un gran problema hasta hace un par de años, a lo mucho, ¿no? O sea, decía, pues si es el problema del hogar, se soluciona en el hogar, ¿no? Y se aislaba de la sociedad. Y es en este momento en el que empezamos a ver que afecta a la sociedad, más que nada también por estos índices de violencia, ¿no? Lo primero que se ve son los índices de violencia, ¿no? De ya cuando termina en una persona herida, o digamos, esperemos que la mayoría de los casos no sean así, que termine una persona muerta ya, es que empieza a verse los radares de este tipo de violencia, ¿no? Ya cuando ya son demasiado grandes, entonces empieza a generar problemas, digamos, en la zona, aumentando, ¿no? Los niveles de violencia y disminuyendo, ¿no? Los niveles de seguridad que hay en ciertos lugares. Claro, e incluso de nuevo, ¿no? Te quedas con la boca abierta cuando te preguntan, bueno, ¿y cómo lo piensas resolver el caso de la violencia doméstica? Para tener que meter tus narices en un entorno privado, y te quedas, ok, quizá no es tan fácil resolverlo, pero no sé, yo quiero decir, mucho de la invisibilización de toda la violencia que se ha ido, pues, como bien decimos, sacando a la luz, pues cada vez más gente no se atreve a dar la cara y a decir, no, ¿sabes qué? Mi casa, pues sí, es mi casa y he estado viviendo ahí durante no sé cuántos años, pero la verdad es que no me siento nada cómoda o cómodo ahí. Preferiría estar en otro lado, menos en mi casa. Y es totalmente válido el expresar esa opinión, el expresar ese sentimiento y buscar ayuda, porque de nuevo, o sea, no es que estemos hundidos hasta la garganta de violencia, ¿no? Siempre hay un lugar donde se puede acudir, personas a las que puedes confesar ese tipo de situaciones incómodas, pero que al mismo tiempo no son buenas, no del todo, si te las guardas, ¿no? Y yo creo que ese es un buen punto de inicio. Sí, bueno, es un tema muy delicado porque para empezar nos damos cuenta cómo los espacios públicos y privados van muy de la mano, a pesar de que por mucho tiempo han querido separarlos, y se vuelve complicado porque
también hay como muchas cosas que quedan al aire. Por ejemplo, Brad mencionaba que a veces hay amenazas de quitar el apoyo económico y sucede mucho como en la familia tradicional que se conoce, en el que la mujer no trabaja y pues sin el apoyo económico no se puede sobrevivir en este mundo capitalista. Entonces es muy complicado querer salirse de un lugar y no tener todas las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, jóvenes que no se sienten a gusto en su casa, y tampoco es muy fácil decir como estoy harto, me voy a independizar, porque pues después te das cuenta que la vida es muy cara. Entonces sí es algo que se tiene que tomar como con mucha precaución, pero afortunadamente existen cambios en los medios de comunicación, en la cultura y con ello en el aprendizaje de cómo entendemos y percibimos los problemas sociales, porque pues como dicen, antes no se llamaba violencia doméstica. Hoy podemos tener un nombre y al nombrarlo podemos tener más conciencia de eso. Entonces tal vez son pequeños cambios que no se notan del todo, pero a la larga puede traer grandes beneficios para las personas que no pueden actuar como en la inmediatez. Sí, ahorita, bueno, estaba pensando en un problema, ¿no? Que tendría la violencia doméstica, ¿no? En la sociedad. Y es que, como lo decía Kit, y ahorita lo menciona también Laura, al momento de no sentirte seguro dentro de tu hogar, empiezas a buscar espacios seguros fuera, pero luego te das cuenta de que afuera pues también es igual de inseguro, ¿no? Ahí no te sientes igualmente protegido. Y no encuentras un lugar en donde sentirte cómodo. Entonces muchos escapes a lo que lleva esta violencia doméstica es a la abstracción de la persona del mundo en el que está viviendo. ¿Y cómo consigues esa abstracción? En ocasiones a través de las adicciones, ¿no? Ya sea el alcoholismo, consumo de otras sustancias en exceso, que te lleva a abstraerte de este mundo para simplemente tú no estar en ese lugar físico, mentalmente, para sentirte tú mejor, ¿no? Y esto pues ocasiona problemas, ¿no? Tanto a la misma persona como a las personas que rodean a estos sujetos, ¿no? Que caen en adicciones para sentirse seguros. Dice, o sea, me estás diciendo que el comercial de Vive sin drogas no es solamente decirle no a las drogas. Oh, por Dios. Exacto. Viví engañado entonces todo este tiempo. Esa florecita tenía más cosas que decir. Esa florecita yo creo que era de amapola, dice. No, pero pues sí, o sea, yo pienso que muchas de las cosas que nos ha dejado esta teoría del poder que nosotros como científicos sociales pues hemos indagado y todo esto, pues se nos ha quedado suficientemente claro que el poder o la violencia que uno ejerza sobre algún otro cuerpo o sobre algún otro ente sí o sí va a estar, y yo creo que es trabajo de ambos el despertar, ¿no? Esa, como dice Bourdieu, esa vigilancia epistemológica con respecto a nosotros y con respecto a los que nos rodean, porque yo perfectamente puedo decir que sufro de violencia doméstica en un entorno y lo puedo justificar, ¿no? Pero sé muy bien que en algún momento yo no voy a estar exento de haber ejercido algún tipo de violencia. Y por ese mismo motivo, esas miradas tienen que ser en dos direcciones, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. Y me queda muy muy claro que si bien no podemos hacer grandes cambios en estos núcleos familiares, esta gran frase, ¿no? Que dicen, la violencia o el dolor acaba conmigo, pues sí, puede ser. Sinceramente yo sí le encuentro bastante valor a esas frases. Sí, porque, bueno, esta mirada hacia nosotros mismos siempre suele ser muy complicada, porque
necesita un grado de conciencia más allá que el observar lo que el otro me hace a mí, ¿no? Entonces, me parece un comentario muy atinado y muy importante a tomar en cuenta para saber que tanto como podemos recibir violencia, somos capaces de violentar a otras personas, porque es parte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y se vuelve muy complicado el hacerlo consciente y el entenderlo para poder cambiarlo. Claro, también está, digamos, me acordé de esa frase, ¿no? De que va aplicado también, digamos, en cuanto a cuestiones de privilegio, ¿no? De si tú no sientes que no tienes ciertas desventajas, en este caso, si tú no sientes que has sido violentado, entonces probablemente tú seas el violentador, ¿no? Y es empezar, digamos, a cuestionarse, ¿no? De si has vivido, digamos, en cierta forma de una manera tan cómoda, pues empezar a cuestionarse uno, ¿no? De decir, pues a lo mejor yo soy el que está generando, ¿no?, la violencia. Ahí lo tienen, audiencia, tienen tarea que hacer, ¿no? Una reflexión interna, de esas que duelen, ¿no? De esas que calan. Claro, también está bien observarse a sí mismo, pero no hay que caer, digamos, en el nihilismo, por favor. Está bien, ya seas que seas el creador de violencia o el que la recibe, no hay que caer en el nihilismo, por favor, por lo que más quieran. Puede ser peor que la misma violencia a veces. Pero bueno, no sé, ¿cómo se sientan aún? No sé si quieran decir algo más o creen que ya hemos agotado lo suficientemente el tema. Porque nosotros somos tres, claro, evidentemente, y quizá nuestras experiencias nos den hasta cierto punto, pues, conocimiento limitado acerca de este tema, ¿no? Los invitamos de nuevo a unirse a esta discusión, a esta conversación en las redes sociales. Este tema no se ha acabado, por supuesto que no. Y si tienen algo que aportar, están más que bienvenidos. No sé si quieran decir algunas cosas más. Pues de mi parte, como siempre, ya es invitarlos, y probablemente algunos estén escuchando este episodio en YouTube. Si no, puede que el siguiente. Estamos trabajando en ello. Pero la promesa es que este primer episodio lo hayan escuchado ahí. Y si no, pues confíen en que el segundo de esta tercera temporada ya lo podrán disfrutar ahí en su plataforma de YouTube. Para aquellos que no les gusta meterse, vamos, a plataformas de podcast, pues ahí también estaremos en YouTube. Pues ahí lo tienen, amigos y amigas. Esto fue Charlas Líquidas y fue un gustazo, ¿no? De nuevo estar con ustedes. Qué alegría tener una nueva temporada. Sobre todo, Nos vemos en el siguiente episodio.